Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto económico del sismo, los estragos causados por el movimiento telúrico de este lunes en varios departamentos del país generarán diferentes efectos en consumo, la producción, el crecimiento y la inversión. ¿Cuánto costará la reconstrucción? En segundos analizaremos este tema con Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Un dolor de cabeza menos por ahora. Los damnificados de las zonas afectadas por el sismo tendrán un mayor plazo para declarar renta. El gobierno decidió concederles esta prórroga, dadas las difíciles circunstancias en que quedaron tras el sismo. Aclararemos todas las dudas con el experto tributarista Jaime Enrique Gómez. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los impactos económicos que se van a derivar del terremoto ocurrido en Colombia el pasado lunes. Costos que no solo se verán en el corto plazo, también en el mediano y en el largo plazo. Por eso saludo al doctor Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Henry? Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar en el programa. Muchas gracias, doctor Mejía. Pues bueno, creo que lo primero será, digamos, atender las necesidades más inmediatas y eso no es nada barato. Seguramente que ahí también se va a ir mucho dinero que ya el gobierno, de hecho, está anunciando las primeras medidas para contar con los recursos. Sí, muy importante. Usted sabe que las horas críticas son las primeras en donde todavía seguramente hay posibilidad de rescatar a personas que están debajo de los escombros. Así que lo que dicen los expertos en emergencias de este tipo es que esas primeras 72 horas son absolutamente prioritarias y que difícilmente se encontrarán más sobrevivientes luego de esas 72 horas. Así que los esfuerzos que se puedan hacer en materia de rescate en el corto plazo pues van a ser muy importantes y ahí le diría yo que la restricción presupuestal, por supuesto, no debe existir. Cualquier recurso que se invierta en materia de capacidad institucional del orden nacional y local para poder acelerar esos procesos de rescate, por supuesto, son muy importantes. Y lo que muestra la historia, Henry, de desastres naturales similares que ha tenido el país, y me refiero en particular a las inundaciones provocadas por el fenómeno de la Niña del 2009-2010 y también al propio terremoto de 1999, pues que azotó también el eje cafetero, estiman, de acuerdo con los cálculos del balance que se hizo años después de estas tragedias, unos costos entre más o menos 1 y 2% del PIB, es decir, estamos hablando entre 19 y 38 billones de pesos, pero esos costos no se van a incurrir de forma inmediata, eso también incluye, por supuesto, todo el componente de reconstrucción, no solamente de infraestructura, por ejemplo, las carreteras, los puentes que resultaron averiados, sino también de las propias viviendas, ya más de 20.000, de acuerdo con el último reporte que ha enviado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Claro, y seguramente pues eso tampoco va a ser tan rápido, la plata irá llegando de algún lado, pero esto seguramente va a tener, como pasó también en esos casos que usted menciona muy bien, primero una etapa de planeación, de recolectar el dinero, de ponerle un gerente a todo esto. Esto puede llevarse un buen tiempo, así que vamos a estar hablando de esto mucho tiempo. Sí, pero yo le diría, Henry, que esto es un fenómeno de respuesta por etapas. Entonces, volvemos al punto inicial. En el corto plazo es la etapa de emergencia, de cómo lograr tratar de salvar más vidas de personas que están en los escombros y eso realmente no es algo que cueste demasiado dinero y cualquier dinero que se invierta, ratifico, por supuesto, es una vida que se puede salvar. Así que ahí realmente no hay ningún tipo de restricción presupuestal. Ya vendrá una vez se haga el balance definitivo de cuáles son las afectaciones en términos de la infraestructura pública y de las viviendas que fueron averiadas o que tuvieron una destrucción total. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuáles van a ser los apoyos que va a prestar el gobierno para la reconstrucción de esas viviendas, de los edificios, en fin, de toda la infraestructura y los activos productivos que tuvieron daño? Y esa etapa, pues naturalmente es más de mediano plazo. Usualmente la experiencia muestra que eso toma alrededor de 1 a 2 años para poder, con un esquema exitoso gerencial, poder de alguna manera avanzar en ese tipo de recuperación. Pero vale la pena mencionar, Henry, que Colombia realmente tiene una institucionalidad bastante sólida, un mecanismo de respuesta a corto plazo importante, una política de Estado desde ya hace mucho tiempo, justamente porque infortunadamente nuestro país con cierta regularidad
está sufriendo diferentes catástrofes de toda orden. Me refiero, por ejemplo, otra vez al fenómeno de la Niña del 2009-2010, más recientemente la pandemia, fenómenos de deslizamientos, inundaciones. Así que hay un aparato del gobierno, de Estado, que naturalmente está listo para poder responder de la mejor manera, para minimizar los daños materiales y, por supuesto, la pérdida de vidas humanas. Pues precisamente viendo y previendo todas estas situaciones que se van a presentar, el gobierno ya alistó, digamos, dos escenarios que le van a permitir disponer de recursos. Por un lado está la declaratoria del estado de desastre nacional y por otro lado la declaratoria de emergencia económica. ¿Será que con esos dos instrumentos será suficiente? El gobierno, por ejemplo, dice que no planea imponer nuevos impuestos a la luz de la emergencia económica. ¿Será que lo logra o usted cree que eso va a ser necesario como lo han dictado precisamente otros eventos similares en magnitud? Henry, mire, yo creo que eventualmente el gobierno sí va a tener que recurrir a revisar un poco el tema de los impuestos. Si bien el ministro de Hacienda ayer en el Congreso dijo que no lo iban a hacer, cuando se haga el análisis detallado, primero la situación fiscal, que ya el propio ministro la mencionó, un déficit que este año podría llegar a niveles cercanos al 8% del PIB, una cifra que nunca se había visto en la historia moderna del país. Y el balance justamente de las necesidades de inversión que ratifico pueden estar de acuerdo con cifras muy preliminares que hay que validar, por supuesto, pero con la experiencia pasada están en el orden de los 19 a 38 billones de pesos, pues que seguramente el gobierno tendrá que acudir a todas las fuentes posibles de financiamiento. Esto involucrará, por supuesto, de manera primordial el presupuesto general de la nación. Yo hacía una cifra, digamos, un cálculo de más o menos el 65%, dos terceras partes de las inversiones en catástrofes anteriores han venido justamente de ese presupuesto de la nación, alrededor de un 30% de cooperación internacional y ya el gobierno ha hecho algunos anuncios también a nivel internacional, el BID, la Corporación Andina de Fomento, el propio gobierno de Estados Unidos han hablado de una cooperación bastante importante y finalmente alrededor de un 5% de cooperación privada que también siempre es muy útil, muy importante en estas coyunturas. Así que cuando yo creo que hagan las cuentas, seguramente algo van a tener que hacer en materia tributaria, porque incluso recordemos que el gobierno y el propio ministro habían dicho que en septiembre iban a presentar una reforma. Obviamente el timing político pues es muy limitado porque nadie quiere hablar de impuestos en medio de una catástrofe, pero una vez pase un poquito toda esta historia en el sentido de que ya se tenga un balance mucho más detallado, muy seguramente diría yo que algo de las intenciones del gobierno en materia de reforma tributaria pues se van a aplicar justamente para financiar esta catástrofe que realmente es muy grande la que ha sufrido el país. Claro que sí, pues ahí efectivamente hay un reto muy grande de parte del gobierno nacional. Ahora bien, doctor Mejía, también hay efectos de esta situación del sismo en el día a día de la gente. ¿Cuáles son esos efectos que se podrían ver en las zonas afectadas, en las más afectadas, en temas como por ejemplo el consumo o la producción, o inclusive no sé si esto pueda tener impactos positivos o negativos en la inflación, por ejemplo? Sí, buen punto el tema de inflación. Déjeme primero comento en materia económica, pues en los municipios y departamentos más afectados, en el caso, por ejemplo, de Manizales, Cali, Pereira y por supuesto todo el departamento de Chocó, el epicentro y la capital Quibdó, pues seguramente vamos a tener al menos en las próximas semanas disrupciones en varios frentes. En el comercio, vamos a tener seguramente muchos comercios cerrados con la capacidad de, sin capacidad de poder abrir, de poder prestar sus servicios. También el componente de transporte, carreteras que seguramente están averiadas, algunas con paso restringido. Eso también podría generar problemas de abastecimiento de alimentos, por ejemplo. Y ahí pongo sobre la mesa ese efecto que usted preguntaba al final sobre inflación. Algo podría ocurrir si hay problemas de abastecimiento de alimentos, pero puntuales, o sea, me ratifico, es específicamente en aquellas zonas en donde fueron, digamos, tuvieron esas consecuencias más negativas del terremoto. En temas, por ejemplo, también de servicios turísticos. Usted sabe que el eje cafetero, pues por supuesto, es un gran receptor de turismo y eso pues seguramente va a disminuirse sustancialmente en las próximas semanas. Así que sí, en efecto, en el corto plazo va a haber afectaciones importantes en términos de esos sectores. Ahora bien, yo mencionaba en mi red social de X que también vamos a tener efectos de recuperación porque el plan de reconstrucción de infraestructura pública y vivienda, por supuesto, también se va a ver en el PIB. Así que ya hacia el mediano plazo también podríamos ver efectos de rebote. No digo que sean positivos, sino simplemente de rebote frente a lo que van a ser los efectos de corto plazo. Y para cerrar,
El tema de inflación, yo le ratifico, yo creo que puede haber efectos muy puntuales relacionados con problemas de abastecimiento, en el sentido en que pues algunas vías pueden estar afectadas y eso puede generar problemas de logística en las cadenas de abastecimiento. Me refiero a productos agropecuarios e incluso de bienes de consumo más básicos, alimentos, medicinas y demás. Y eso podría presionar, pero solamente de manera transitoria, la inflación, los precios en esos municipios. Así que no veo un riesgo importante en materia de inflación a nivel nacional. Si hay algún aumento, debe ser una cosa pequeña, transitoria, y eso debería resolverse en la medida en que pase el tiempo. Doctor Mejía, le haría una última pregunta en torno al cambio de curso que seguramente esto le va a generar al gobierno nacional en sus planes económicos y financieros. Se había dicho desde campaña que no planeaban subir impuestos, al contrario pensaban aliviar empresas. Iba a haber una reformulación, digamos, de todo el presupuesto. De hecho, ya lo devolvieron del Congreso al gobierno para que lo rediseñe y todo un plan de recorte y de ajuste fiscal. ¿Será que esto definitivamente va a obligar al gobierno a repensar todo el esquema tributario, por un lado, como lo decíamos, pero también financiero, la manera como gasta el Estado? Henry, mire, indudablemente que esta catástrofe que sufrió el país de manera infortunada le cambia la agenda completamente al gobierno nacional, porque es una catástrofe de una gran magnitud. Ya tenemos unas cifras de más de 230 muertos, ratifico, más de 20.000 viviendas afectadas, un proceso pues que naturalmente enfoca entonces todos los esfuerzos del gobierno a nivel nacional y de los gobiernos a nivel local en los departamentos afectados a esa fase de atención de la emergencia, de luego reparación, reconstrucción, así que cambia la agenda completamente, pero yo quiero dar un mensaje que también lo puse en mi red de X hace algunas horas, y es que justamente esta catástrofe infortunada ratifica la importancia para el gobierno nacional de poder hacer un ajuste fiscal. Fíjese que esta catástrofe llega cuando otra vez el país está enfrentando un déficit del casi 8% del PIB. Y estamos hablando de necesidades de gasto que pueden ser de 1 o 2 puntos adicionales. O sea que si no se hace nada, el déficit podría subir a 9 o 10% del PIB. Una cifra, por supuesto, que está por fuera de cualquier proporción y que los inversionistas, los acreedores de la deuda pública pueden ver con preocupación. Entonces, justamente por esto creo que vale la pena ratificar que el gobierno, por supuesto, tendrá una tarea muy difícil, pero debe hacer justamente ese plan de ajuste, que no tiene que ser inmediato, es simplemente una hoja de ruta con credibilidad, con seriedad, que permita dar una visión de un ajuste en materia de gasto, de reducción del déficit, que permita otra vez justamente tener unos niveles que le permitan al país responder cuando hay choques como este a nivel interno o también choques externos, que no estamos ajenos a ellos. Así que pues esto otra vez ratifica los mensajes que hemos dado desde hace algunos años en donde hemos dicho Colombia no tiene mucha capacidad fiscal para enfrentar problemas y justamente pues esta situación pues ratifica ese punto fundamental. Pues doctor Mejía, habrá mucho tema entonces de qué hablar en las próximas semanas y en los próximos meses, así que bueno, ahí seguiremos haciéndole pues el análisis a todo este tema tan dramático para el país, para el gobierno. Muchas gracias, doctor Mejía, por estar en Signo Pesos. Así es, muchas gracias Henry, mi solidaridad muy especial para todas las familias que fueron afectadas. Ojalá los esfuerzos que está implementando toda la sociedad civil, incluyendo el gobierno, puedan rápidamente mitigar los daños que por supuesto ocurrieron, pero pues por supuesto también generar una visión positiva de que hay posibilidad de salir de esta difícil situación que estamos viviendo. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias y que así sea. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cifras preocupantes sobre los llamados ninis en el mundo. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. A propósito del terremoto ocurrido este lunes y que dejó miles de damnificados en buena parte del país, la DIAN acaba de conceder un alivio en materia de declaración de renta para las familias damnificadas. Para aclarar las dudas que este tema ha generado, quiero saludar al doctor y experto en materia tributaria, Jaime Enrique Gómez. Él es socio de la firma Pose Herrera Ruiz. Doctor Gómez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. También a ti y a la audiencia. Muchas gracias. Pues vamos a aclarar dudas porque este anuncio, digamos que sonó muy bien, pero mucha gente se confundió y pensaban, por ejemplo, que esto era para todo el mundo. Esto exactamente para quién es este anuncio de prorrogar más o menos un mes, un poquito más de un mes, el inicio de los vencimientos para que la gente pueda declarar renta.
Sí, Henry, realmente no es para todos como inicialmente algunas personas pensaban, sino está limitado solo a aquellas personas que están localizadas en los municipios que se vieron afectados por el sismo que tuvimos en Colombia. Particularmente son ciertos municipios en 6 departamentos que son en el Valle del Cauca, específicamente Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, en Risaralda, las personas que estén en Pereira, en Quindío, en Armenia, en Caldas, Manizales, en Chocó, Quibdó y en el Cauca, las personas que estén en Popayán. Quizás es importante tener en cuenta que la forma en que la autoridad va a verificar este tema es básicamente revisando el domicilio que esté reportado en el Registro Único Tributario de los contribuyentes, que sean personas naturales o sucesiones ilíquidas. De manera que si no tiene el domicilio registrado en estos municipios, le aplicarán las normas de vencimientos de declaraciones de renta generales que pues obviamente empiezan a partir de hoy y que pues estarán durante un lapso que dependerá del último dígito de las declaraciones que se presenten, del RUT de la persona. Claro, pero es que además creo que el decreto es muy sabio en eso porque evitó los que podríamos llamar hoy los colados, ¿no? Gente que, por ejemplo, está en Bogotá, que obviamente no es damnificada porque aquí no pasó, gracias a Dios, mayor cosa, pero no es cuestión de que uno pueda entrar hoy al RUT, decir que vivo en Medellín, por ejemplo, en Cali o en Manizales o en Pereira, poner una dirección de allá y ya con eso entonces me acojo al plazo. Creo que si ya antes del sismo no estaba uno registrado en el RUT con esa dirección, ya no lo cobija, ¿no? Así tal cual. De hecho, dice, tú tienes que haber tenido registrado ese domicilio antes del 10 de agosto. Si lo ajustas posteriormente, no te cubre el alivio que está planteando el gobierno en este decreto. Ahora bien, los plazos entonces, para que quede bien clarito, comenzaron justamente hoy, 12 de agosto, para, digamos, el común de los colombianos. Si yo no soy una persona damnificada, si no estoy cobijado por este decreto de alivio, entonces tengo que cumplir tal cual como está establecido en el calendario original, ¿verdad? Así es. Solamente para aquellas personas en estos municipios, los plazos empiezan a partir del martes 27 de octubre. Para los demás, tendremos que acogernos a los vencimientos usuales que ya teníamos organizados previamente, Henry. Ahora, doctor Gómez, el decreto habla solamente de darle a estas personas damnificadas un mayor plazo que finalmente va a terminar siendo como mes y medio, porque, por ejemplo, si yo tenía que declarar hoy, y aquí es 12 de agosto, y soy damnificado, ahora voy a pasar por aquí como al 26 o 27 de octubre, o sea que más o menos me gano ahí, entre comillas, como mes y medio. Pero no significa que me vayan a rebajar nada de lo que tengo que declarar o que tengo que pagar si tengo que pagar, ¿verdad? Efectivamente, acá lo que se está concediendo es un plazo adicional, pues para que se focalice en la atención de los asuntos en el municipio correspondiente que se vio afectado por el terremoto, perdón, y que pues obviamente de modo alguno supone una condonación o una rebaja del impuesto que tengo que pagar. Acá simplemente es un alivio en términos de tiempo para poder organizarme y poder pagar después el impuesto. En otras palabras, a la DIAN tampoco le va a costar este alivio, digamos, en materia de recaudo tributario, ¿verdad? Porque pues lo que no recoja hoy lo recaudaría después, es lo que yo entiendo. Efectivamente, ahí lo que cambia es el plazo en el cual lo va a recibir. Es decir, en lugar de recibirlo ahora, lo va a empezar a recibir a partir del 27 de octubre. Que, valga decirlo, son recursos que también podrán utilizarse para la atención que se requiere en estos municipios. Claro, lo que está por verse es si quien hoy perdió su casita, si quizás perdió la familia, dentro de un mes y medio que le corresponda declarar, va a tener la capacidad económica para pagar lo que le correspondía. Porque tal vez por ahí sí es donde puede haber un golpe a las metas de recaudo de la DIAN, ¿no es así? Por supuesto, Henry. Y en todo caso, la dificultad que tiene que afrontar el contribuyente en todo caso es que si no presenta la declaración en esos plazos, pues se va a ver abocado a sanciones e intereses. Entonces, como tú bien dices, habrá que validar si esa persona que hoy perdió su casa porque se enfrentó al tema del terremoto, pues si va a poder conseguir los recursos de aquí a la fecha en que tiene que presentar la declaración. Eso es un tema que el gobierno va a tener que entrar a revisar.
Ahora bien, ¿cuál es el alivio que hay para las empresas? Porque también muchas empresas que están en esas zonas les concedieron un plazo, pero ahí uno se pierde un poquito. Exactamente a las empresas, ¿qué es lo que les están concediendo con ese plazo que les prorrogaron? Pues bueno, realmente lo que estamos viendo es una suspensión de términos en las solicitudes o en los procedimientos que estén adelantando ante la autoridad. Es básicamente lo que se planteó en el gobierno y que estamos pendientes de que propiamente se reglamente como tal. Ahora bien, doctor, quisiera aprovechar su presencia porque creo que ya me quedaron claras todas las dudas y también a nuestros televidentes en materia de lo que hizo el gobierno con esta prórroga de los plazos para declarar renta. Pero quisiera aprovechar su presencia para preguntarle por este tema que también es muy polémico, la reforma tributaria. El gobierno nacional anuncia que en septiembre aspira a presentar una nueva reforma tributaria. ¿Qué elementos debería contener esta reforma tributaria teniendo en cuenta no solamente digamos, las dificultades y la estrechez fiscal que tiene el gobierno, sino ahora también todo lo que va a demandar la reconstrucción de este desastre que deja el sismo en buena parte del país? Eso es un tema que también se tendrá que revisar a fondo, Henry, porque, digamos, los pronunciamientos del gobierno ocurrieron antes de esta tragedia. De manera que lo que tenemos son comentarios y declaraciones que han dado tanto el presidente de la República cuando dio su discurso de posesión, como aquellos comentarios que ha hecho el ministro de Hacienda en los distintos medios. Diría yo, la propuesta del gobierno con lo que ha dicho en medios o lo que ha sido público empieza desde la eliminación del impuesto al patrimonio como un impuesto permanente, eso lo dijo el presidente en su discurso de posesión, y va a otros temas que eventualmente el gobierno pues puede continuar insistiendo en ellos porque buscó como tal optimizar el sistema tributario. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que busca establecer como permanente el impuesto al valor agregado a los juegos de suerte y azar en línea. Ha buscado o ha considerado aumentar el IVA en algunos licores y también considera el IVA para todas las plataformas digitales como Amazon, Shein o Temu. Están revisando eventualmente la posibilidad de eliminar los impuestos saludables y eventualmente considerar también ampliar la base de contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y esto puede hacerlo a través de dos formas: o reducir el monto de los beneficios o exenciones que tienen las personas, o reducir el umbral a partir del cual se tenga que presentar y pagar impuestos sobre la renta. Esos son todos los temas que han considerado que vale la pena que entren a revisarse de cara a la situación que estamos afrontando en este momento. Quizás otro de los temas que me parece importante que se considere aquí es lo que tiene que ver cómo equilibrar el déficit fiscal, porque una forma es incrementando los ingresos, que para eso es la reforma tributaria que se está proyectando, pero por el otro lado supone también la reducción del gasto público, que es otro de los componentes que se tiene que entrar a revisar para verificar cuál es el monto del déficit fiscal y cómo puede abordarse. Entonces esos son los dos temas que tiene que revisar el gobierno en su reforma. ¿Cómo fomenta el crecimiento económico a través de la reducción de impuestos o del manejo que se dé en la reforma tributaria? Pero por el otro lado, de manera correlativa, cómo reduce su gasto y obviamente lo enfoca en la atención de las necesidades primarias como la atención de las personas afectadas por este desastre natural, Henry. Pues doctor Gómez, interesante todos estos planteamientos. Vamos entonces a esperar cómo se organiza el gobierno a la luz de las nuevas circunstancias en materia tributaria. Pues doctor Gómez, muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Encantado de acompañarte, Henry, y a toda nuestra audiencia un saludo especial. Gracias, señor. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Entre los 38 países que integran a la OCDE, el siguiente es el top 5 de los países que tienen una mayor proporción de jóvenes ninis, estos que ni estudian, ni trabajan, ni poseen un entrenamiento adecuado a nivel profesional. En primer lugar, Turquía tiene 27.1% de jóvenes ninis, Colombia en segundo lugar tiene 24.3%, México 18.6%, Grecia 17.4% y Costa Rica 16.9%.
Así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.